Desde muy temprano, cientos de personas comenzaron a llegar a las calles Donceles y Allende para escuchar el informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entre ellos también acudieron políticos y funcionarios, quienes dieron su opinión sobre el trabajo que ha desempeñado. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha hecho un trabajo extraordinario y ha puesto orden en la casa. Tiene muchos puntos ganados en la lucha contra la corrupción. En un primer año se sentan las bases, hay una serie de programas que han venido arrancando tal y como lo señaló desde que tomó posesión y sus primeros 100 días de trabajo. En 9 meses creo que se han llevado a cabo acciones que nos permiten ir construyendo las capacidades que la policía y la procuraduría necesitan para tener resultados importantes. Respecto a lo mencionado por la jefa de gobierno, en el tema de la activación de la alerta de género en la capital, José Alfonso Suárez, del Real Secretario de Cultura de la capital, señaló que la mandataria capitalina fue clara al señalar que no es que no esté de acuerdo con la activación, sino que necesita hacer una revisión de esta, debido a que el mecanismo no ha funcionado como se debe y no quiere hacer una simulación. Y dio una serie de datos puntuales que permiten acreditar que en efecto se han tenido una serie de reuniones y que se está trabajando para en noviembre y en diciembre dar a conocer acciones acordes a una sociedad juvenil que ha cambiado, cuyos paradigmas son distintos a los que la lucha feminista de hace 40, 30 años, 20 años se tenían. Hay que escuchar a esas generaciones. Por su parte, Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, opinó que deben trabajar en conjunto los 3 niveles de gobierno para impedir que la violencia de género siga siendo uno de los delitos más fuertes en todo el país y convertir a la capital en una ciudad de avanzada. La ciudad no es la entidad que tiene más delitos de feminicidio, está en el número 17. Funcionarios de gobierno y la clase política de la Ciudad de México asistieron a escuchar el primer informe de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Con imágenes de Joel Arias y Javier Martínez e información de Saray Mariscal y Mariana Sánchez, 21 Noticias.